Hola, hola chicos, empecemos con el segundo bloque de la materia Estado de México, la entidad en donde vivo. Hoy revisaremos la historia y el tiempo. Comencemos. Esta segunda unidad se llama Los primeros habitantes de mi entidad. A lo largo de esta identificarás cuáles fueron los primeros habitantes y las culturas prehispánicas de la entidad, características de los lugares donde se establecieron, sus formas de vivir, relación con la naturaleza y el legado que nos dejaron. Pero para poder trabajar con todo eso es necesario que hoy aprendas qué es la historia y cómo se leen las líneas del tiempo. Avancemos. Para iniciar, ¿sabes para qué sirven las líneas del tiempo? ¿Qué significa la abreviatura AC y DC? Platica con un familiar. Si no lo sabes, no te preocupes, hoy lo aprenderás. ¿Sabes qué es la historia? La historia se refiere a algo que han vivido los seres humanos, pero también a todo lo que sabemos del pasado. Todas las acciones humanas hacen la historia. Por ejemplo, cuando empezaste a estudiar la primaria, estabas haciendo historia, tu propia historia. Pero cuando Alexander Parkes creó el plástico, hizo más que historia. Él marcó un hecho histórico. Entonces, todo lo que hacemos va formando parte de la historia, pero cuando algo es muy importante y marca un antes y un después para la sociedad, decimos que es un hecho histórico. La historia se organiza de forma cronológica, es decir, con un orden de tiempo, y en nuestra sociedad se divide en dos partes, se representa en una línea recta. Tomamos como punto de partida el nacimiento de Cristo, y este se denomina año cero. Todo lo que pasó antes de ese año se denomina antes de Cristo y se escribe a la izquierda, se representa así, AC. Lo que pasa después del año cero está a la derecha y se representa con DC, después de Cristo. Ok, pero ¿cómo se mide el tiempo? Hay algunos hechos que ocurren en periodos muy largos de tiempo y es por lo que la historia se mide en siglos. Un siglo es equivalente a 100 años, ¡wow! Los siglos se escriben en números romanos y abarcan un periodo de tiempo específico. Observa esta tabla. Este es el siglo I. Está representado con una I mayúscula. Se lee 1 y abarca del año 0 al 100. La V representa 5 siglos. La X son 10 siglos. ¿En qué siglo estamos actualmente? Busquemos nuestro año. Es 2020. Aquí está. Vivimos en el siglo XXI, que se representa con 2X y una Y. Es importante que sepas cómo se lee y se escribe en una línea del tiempo. Si nos llegan a dar fechas que digan AC, entonces tendrás que poner el 0 al centro y partir de él para empezar a escribir. Recuerda, hacia la izquierda. De ambos lados, el primer siglo que encontrarás es el 1, después el 2 y así sucesivamente. Lo único que marcará de qué lado de la línea estará es el prefijo AC, antes de Cristo, o DC, después de Cristo. Observa este sencillo ejemplo. 1. Caída de la ciudad militar de Esparta, 371 a.C. 2. La Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939, después de Cristo, y terminó el 2 de septiembre pero de 1945, después de Cristo. Número 3. Se publica el primer libro de Harry Potter en 1997 después de Cristo. 4. Se construye la muralla china durante el siglo V a.C. Ahora acomodemos las fechas. Empecemos por las fechas que son AC, antes de Cristo. La caída de Esparta fue en el siglo IV. La muralla china va aquí. Ahora vamos con las fechas que van DC, después de Cristo. La Segunda Guerra Mundial empezó en el siglo XX, en 1939, y termina en 1945.
lo trazamos con una línea así. Y por último, la publicación del libro de Harry Potter en 1997. ¿Pudiste notar que me salté muchos siglos para anotar los hechos más recientes? Fue a propósito, porque no tenemos fechas que poner antes de estos, así que lo omití. Y listo. Puede parecer un poco complicado anotar fechas, pero todo es cuestión de práctica y de poner un poco de atención en los años. Ahora sí, llegó el momento de poner manos a la obra. ¿Estás listo? Prepara los materiales que consideres pertinentes para realizar la línea del tiempo de tu vida. Te mostraré cómo hacerlo. Corre a platicar con tus papás y, de ser posible, pide que te presten algunas fotografías. Puedes hacer tu línea en tu cuaderno o cortar hojas a la mitad para que hagas una tira larga de papel. Usa tu ingenio para hacerlo. Te mostraré un ejemplo de la mía. Mis papás se conocieron en 1975. 3 años después se casaron en 1978 y yo nací el 10 de marzo de 1994. Soy la más chica de mis hermanos. Era una niña muy traviesa y cuando tenía 3 años me caí en 1997 y me tuvieron que llevar al hospital porque me abrí la cabeza. Asusté mucho a mis papás. En el año 1998 entré al Kinder Jean Piaget. Cuando cumplí 6 años entré a la primaria Tata Vasco en el 2000. Cuando cumplí 12 años entré a la secundaria Ricardo Flores Magón en el 2006. Después, en el 2009, entré a la preparatoria oficial número 103, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, y en el 2012 entré a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán a estudiar pedagogía, y ahora soy maestra de 3er grado. ¿Notas cómo no usé más que imágenes para contarte mi línea? Puedes usar solo fotografías, pero deberás grabar un video explicándome tu línea, o elaborarla con hojas y escribir dentro de ellas. Haz tu línea con más detalles que la mía y sorpréndeme. Y eso ha sido todo por esta sesión. Sigue practicando tus habilidades y nos vemos la siguiente. Adiós.